Shalom, estamos de vuelta para concluir con la Parashá Vayhi y con esto alcanzar lo que en esta semana debemos de estudiar, que es ya el libro de Shemot. Dice el capítulo 50, versículo 21, y al finalizar es el versículo 26. Por lo tanto, ahora no teman, yo los alimentaré a ustedes y a vuestros niños. Los consoló y les habló a sus corazones. Habitó Yosef en Mizraim, él y la casa de su padre, y vivió Yosef 110 años. Vio Yosef de Efraín hasta los hijos de la tercera generación. También los hijos de Mahir, Ben Menashe, fueron criados sobre las rodillas de Yosef. Dijo Yosef a sus hermanos: yo falleceré, pero Elohim recordar los habrá de recordar. Los subirá a ustedes de la tierra esta, a la tierra que ha jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar Yosef a los Bené Israel diciendo: recordar habrá de recordar Elohim a ustedes. Entonces habrán de subir mis huesos de aquí. Y falleció Yosef de 110 años. Lo embalsamaron y lo colocaron en un féretro en Mitzrayim. Otra vez, aquí ya termina esta parasha. Y va a terminar con aclarar precisamente que Yosef ha oído lo que los hermanos le han solicitado con respecto de aquella venta que se hizo en el pasado. Yosef responde con que no hay nada más que perseguir en ese hecho, sino que todo lo contrario. Justamente recompensará la acción que Akadosh Baruj Hu ha sostenido con él, de tenerlo como gobernante y ser puesto en ese lugar para proveer los alimentos para el pueblo de Israel, y eso es exactamente lo que les hace saber en ese momento. Una vez que eso ocurre, pues también la vida de Yosef va a llegar a su término, y aun cuando ve 3 o 4 generaciones después de él, va a pedir que en ese tiempo los descendientes de Israel que se encuentran en ese lugar también puedan, junto con su libertad que van a adquirir, pues Akadosh Baruj Hu ha prometido eso, junto con la libertad que van a adquirir, puedan también liberar sus restos humanos, que pues él también sería embalsamado como una persona importante en esa región del mundo, en Egipto. Así es como va a concluir con un juramento que también deja deja Yosef al pueblo de Israel, una señal de que serán liberados, pues ya toda la tierra de Egipto, recordemos que habían vendido todas sus posesiones, incluso sus propias vidas, para el servicio de Faraón a causa del hambre, y ahora se encontraban en una situación un poquito difícil en su relación con Egipto. Lo sabía Yosef, que así quedaban, pero que no perdieran la esperanza de que alcanzarían la libertad. Y ahora, así como los primeros descendientes, los padres de estos que se encontraban aquí recibiendo el juramento de Yosef, habían condenado su vida de alguna forma, recordemos que todo viene de Hashem, habían condenado su vida a Egipto. Ahora sus descendientes de ellos sacarían los restos de Yosef y los volverían a Canaán. Así que si algo había que dejar atrás con esta situación, va a quedar completamente saldada. Bien, para allá hablamos precisamente de la acción de los descendientes de Jacob en su estancia en Mizraim, y de las bendiciones que Jacob vino a vaciar sobre ellos. Y estas características y estas bendiciones marcan y sellan la vida de cada uno de nosotros hasta nuestros días. Debemos tomar en cuenta esto para poder facilitar el plan divino y poder entender nuestra acción precisamente en ese mismo plan. Cada uno de nosotros sepa que forma parte de un engranaje complejo que facilitará nuestro retorno que tanto ansiamos a la tierra de Israel. Shabbat Shalom.